Entonces, bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes. Yo no Buenas me veo, así tardes. que no sé si me ven o se ve solo la pantalla. Ya se ve la pantalla, ahora yo ya largo, no te preocupes. Bueno, Bueno, buenas bueno, tardes a los presentes. Agradezco al municipio de San Salvador de Jujuy esta invitación a los diálogos ambientales. Que me parece algo magnífico, ¿no? Y sobre todo local, ¿no? Porque uno tiene mucho acceso a información por ahí de distintos lugares del mundo, pero está bueno tener diálogos de temas ambientales respecto de cuestiones locales, sobre todo de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y estando nosotros aquí, la Fundación Ecoandina, presentes dentro del municipio de San Salvador, estamos muy agradecidos de poder hablar sobre una temática que venimos trayendo desde hace 33 años. Cumplimos el 18 de junio de trayectoria en temas de energía solar, sobre todo cómo aprovechar el sol o, como digo en el título de esta charla, cómo se puede usar el sol. sí, para empezar, yo, digamos, también quería agradecer de parte de la municipalidad haber aceptado la invitación. Siempre es importante, nosotros convocamos a mucha gente, como vos decís, local y también de otros lugares para este espacio que consideramos muy importante para ir sensibilizando y concientizando a la población sobre temáticas ambientales. Para empezar, te quería yo, antes de leer de contarle a los participantes tus antecedentes y toda tu experiencia en el tema, quería que nos cuentes acerca de qué son las energías renovables o las energías estas limpias o alternativas que también les llaman. Bueno, yo preparé como el primer slide para hablar sobre eso, para decir qué no son las energías renovables y qué son. Así que yo diría que si querés largamos cuando directamente... Bueno, entonces, ¿querés que comente un poco Sí. Bueno, dale. Bueno, en el diálogo ambiental de hoy, desde el Departamento de Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, convocamos a Silvia Rojo, quien es presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Ecoandina. Es diplomada en organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas de la Universidad General Sarmiento. También participó en la creación de la Plataforma Latinoamericana de Energía Sustentable y Equidad, en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria y Equipamiento para la Agricultura Familiar, presentaciones en Argentina y en la FAO y en Roma. Es miembro de la Alianza Internacional para las Montañas y del Comité de Desarrollo Sustentable, Regiones Montañosas de Argentina, también de la Red Internacional de Lucha contra la Desertificación en la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. Forma parte del proceso de diálogo Escenarios Energéticos hacia una visión compartida de la transición energética Argentina 2050, y desde 2018, en convenio con las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, de España, gestiona anualmente la colaboración en Jujuy de practicantes profesionales y tesistas de las mencionadas universidades. También quiero recalcar que la Fundación Ecoandina tiene programas como el Centro Ecoandina para el Desarrollo e Interpretación de Energías Renovables y Ambiente, Casa Ecosolar, Pueblos Solares Andinos, Ciudad Solar, Energía Solar Térmica, Cocinas, Calefacción y Termotanques Solares. Bueno, ahora sí, te dejo para que comiences tu charla. Bueno, muchas gracias, Cristina. No. Bueno, justo como decía, es importante saber qué son las energías renovables y qué no son renovables. ¿Qué no son energías renovables? Bueno, no son renovables el petróleo, el gas natural, el carbón, y podría considerarse que el uranio, por la contaminación que produce, no son energías renovables.
y las renovables justamente son las que se renuevan cada día, que no agotan los suelos, la tierra, y en este caso la energía solar, que puede ser térmica o eléctrica, la biomasa, la que proviene de los recursos forestales, por ejemplo, ya sea que ellos se conviertan en chips por ejemplo, para quemarlos y producir calor, o ya sea la leña, y la energía hidráulica. Solamente voy a mencionar las que están disponibles en Jujuy, porque hay otras como la mareomotriz, la ondiomotriz, que no son competencia de Jujuy, porque no tenemos mares cerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible aquí? Esto, el sol, algo de viento, pero no es muy constante, por lo cual no lo tenemos muy desarrollado en Jujuy. Sí, la energía hidráulica, porque tenemos ríos, tenemos diques, por ejemplo, que utilizan este tipo de energía y convierten esa energía en electricidad. Bueno, acá tenemos un mundo enojado con las energías no renovables, que son las que vinieron produciendo muchos problemas a lo largo de las últimas centenios, digamos, y un mundo más feliz cuando usamos la energía renovable. ¿Cuáles son los problemas que ha traído el uso de energía no renovable? Bueno, una contaminación atmosférica con gases como el dióxido y el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, y eso viene produciendo a lo largo de la industrialización, o sea, desde que comenzó la industrialización, un proceso mucho más acelerado del calentamiento global, que es cuando los gases, estos de efecto invernadero, no se pueden escapar y quedan produciendo una contaminación en las capas de la atmósfera. ¿Qué pasa con esto? Si esta tendencia continúa, va a aumentar la temperatura en la Tierra, y actualmente ya tenemos un grado centígrado más que antes de la era de la industrialización. Esta tendencia, si continúa, vamos a tener entre 3 y 5 grados más de temperatura para el año 2100, lo cual es catastrófico, porque eso, además de la pérdida de animales y bueno, de humanos también, va a aumentar el nivel de los mares y la acidez de los océanos, y por supuesto va a reducir la capacidad de sembrar alimentos para mantener la población del mundo, que ya de por sí es bastante elevada. ¿Qué otros efectos negativos tenemos? Bueno, con digamos, cuando ya empezó a ser un problema muy visible, porque hubo un periodo donde muchos agnósticos decían que el cambio climático no existía, cuando se empezó a ver que ya era muy inminente la suba de temperatura, los países del mundo empezaron a acordar cómo hacer para reducir estas emisiones. Y, por ejemplo, en el año 2015, en diciembre, se firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo de París, que es el primer acuerdo que es jurídicamente vinculante sobre cambio climático, y se adoptó en la conferencia del clima, la COP21, para que el mundo empiece a tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no subir más allá de los 3,5 grados, que es lo que se subiría si se mantienen los acuerdos actuales. O sea que ya con los acuerdos de cambio climático ya estamos destinados a subir 3,5 grados de temperatura. Si no se actuara, si ningún país hiciera nada, de hecho ya estamos en camino de subir a los 4,5.
Y basado en estos compromisos, y si estos compromisos se ejecutan hacia el 2030, podríamos llegar solamente a los 2,9 grados de temperatura, que ya de por sí es un problema, pero bueno, menor del que está previsto si no hacemos nada. Este aumento de temperatura va produciendo un deshielo en los polos y eso lleva a un aumento del nivel del mar. Este deshielo y este aumento va a producir, esto no es fatalista, pero es una realidad, que todas las zonas que son costeras, todas las ciudades costeras, van a tener un aumento del agua que llega a sus costas y por lo tanto va a disminuir el espacio físico para la vida en esos lugares, ¿no? Entonces, seguramente muchos de estos países van a tener que reducir la habitabilidad cercana a las costas por inundaciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son otros riesgos del cambio climático? Bueno, problemas en la agricultura, en el agua, en la biodiversidad, en los bosques, en la salud, en el turismo, porque bueno, va a haber, parece que el turismo no es algo importante, digamos, dentro de todos los demás problemas, pero es a nivel económico, es muy importante y va a haber lugares donde se van a perder infraestructuras, va a aumentar el nivel del mar, etcétera. Y bueno, obviamente la pobreza porque va a haber muchos más refugiados climáticos que se denominan, que son las personas que ya no van a poder vivir en donde vivían por temperaturas extremas, ya sea por frío o por calor, por la conversión de sus territorios en desérticos, por ejemplo, o en inundados, por precipitaciones extremas, y todo esto cruzado por la variable de la alimentación, ¿no? De la posibilidad de producir alimentos en sus lugares. Acorde a lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, en septiembre de ese mismo año 2015, que fue un año, diría, de mucha conciencia a nivel global sobre qué hacer con estas circunstancias que tiene el único mundo que tenemos, los líderes de los principales países del mundo adoptaron lo que se llaman los ODS, o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual se pretende luchar contra la pobreza y tratar de erradicarla para construir un mundo más próspero, ojalá más justo, es lo esperable, y que sea sostenible, por supuesto. Se dice para las generaciones futuras, pero creo que tenemos que pensarlo para las generaciones presentes, porque las futuras no van a estar si las presentes no ponemos nuestro granito de arena. Entonces, hay 17 objetivos, como decía, y dentro de estos objetivos vamos a apuntar en esta charla a lo que tiene que ver con salud y bienestar, la energía, el objetivo 3, el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, dentro del cual se incorporan todas las energías renovables, el objetivo 13, que es acción por el clima, porque, bueno, obvio, por el tema del cambio climático. El objetivo 14, que es vida submarina, que parece que no es pertinente para alguien viviendo en Jujuy, pero los mares, los océanos mantienen la temperatura del planeta, entonces es fundamental. Y en Jujuy, muy importante, la vida de los ecosistemas terrestres, porque bueno, la vegetación que tenemos es un sumidero de carbono, se llama así, porque de alguna manera lo que hace es, mantener también las temperaturas un poco más acordes. Bueno, vamos al tema de cómo usar el sol, ¿no? La energía solar es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra
y esa radiación solar se transforma en luz, en calor o en rayos ultravioleta. Como decía, tenemos varios lugares, tenemos 6 lugares en el mundo con mayor radiación solar, y nuestra región es una de las principales. Vemos en el planito que toda la región andina, que corresponde a Jujuy, Salta, Catamarca, parte de Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y Mendoza, tienen una concentración de mayor radiación solar. ¿Qué pasa con Jujuy respecto de los otros, ahora que no nos están escuchando los comprovincianos? Que Jujuy no tiene tanto polvo en suspensión como tiene se tiene de Salta para abajo, que son zonas más desérticas, ni tiene tanta humedad como tiene el sur de Bolivia. Entonces estamos como en una situación ideal de cielos diáfanos que permiten una radiación, una insolación, es lo mismo, anual, de 2.200 kilowatt-hora por metro cuadrado por año. Eso es una medida que nos da la cantidad, digamos, nos permite visualizar la cantidad de energía que llega a la Tierra en cada metro cuadrado por cada año. Y si uno haría una equivalencia teórica, podría decir que en ese metro cuadrado entran 250 litros de petróleo por cada año, por lo cual si lo multiplicamos por toda la región, tenemos como un mar de energía esperando ser captada. Claro que si no ponemos algún artefacto para que se convierta esa energía en algo útil, es energía que solamente llega a la Tierra y no se usa, ¿no? Bueno, Discúlpame, sí. Silvia. Mira, justo yo estoy viendo acá, tenemos nosotros 5 estaciones meteorológicas en el municipio, y estoy viendo que hoy, por ejemplo, acá en San Salvador tuvimos 696 vatios por metro cuadrado. Fantástico. ¿Sí? Pero hemos llegado, recuerdo, en verano por ahí a tener hasta 1900. Lo claro, que hemos podido, ¿no? digamos, no es que estemos llevando, esto quedan los registros, así que también después los pueden ver, ¿sí? Aquí en San Salvador, con las estaciones meteorológicas del municipio. Bueno, es excelente tu comentario, Adriana, porque uno de los motivos, yo estoy en la casa ecosolar, voy a llegar a eso un poco más al final de la charla, y hace, a ver, en el año 2005, empezamos a idear esta casa solar, este centro ambiental, porque uno de los motivos era que la gente nos decía, sí, pero el sol está en la Puna, no hay sol en Jujuy. Y nosotros le decíamos, tenemos un sol excelente en San Salvador de Jujuy. Y uno de los motivos era hacer esta casa y mostrar que el sol en Jujuy es excelente y se pueden utilizar los mismos artefactos que se usan en la Puna, ¿no? De hecho, es lo que hicimos aquí. Disculpen. Ay, perdón, disculpen. Para visualizar mejor o darle un parámetro a estos 2.200 kilowatt-hora por metro cuadrado por año, podríamos hacer una comparación, por ejemplo, con Alemania, que es el mayor desarrollador de artefactos y sistemas de energía solar del mundo. De hecho, muchos de los artefactos que nosotros tenemos aquí justamente fueron ideados originalmente en algunos de sus modelos en Alemania, y sin embargo ellos tienen 700 kilowatt-hora por metro cuadrado por año, o sea, tienen prácticamente 3 veces menos que nosotros. Y tienen muchísimo más uso de energía solar que la que tenemos en Argentina, digamos, en general. Por eso es que nos miran con tanto interés y nos reclaman muchas veces
vienen alemanes a visitarnos, porque como tenemos miembros alemanes en la fundación, tenemos visitas periódicas de algún alemán, y nos retan, ¿por qué ustedes no están usando, todo el mundo esté usando algún artefacto para aprovechar este sol, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo ese mismo concepto, nosotros empezamos ya hace 33 años a tratar de usar algún artefacto de los más básicos que eran necesarios, primero en Puna, donde tenían una gran necesidad de energía y una gran pobreza energética. Parece una paradoja, porque teniendo tanto sol no había nada que lo capte. Entonces empezamos con energía solar térmica, ¿no? Dentro de la energía solar térmica lo que voy a desarrollar es la energía activa y la energía pasiva térmica, y luego sobre la fotovoltaica. Bueno, empezando con la térmica, los sistemas que aprovechan la energía solar pueden ser de dos tipos: los colectores, que son planos, o los colectores que pueden ser esféricos. Las cocinas solares, por ejemplo, son las que buscan un punto central de donde concentrar el calor, y entonces se llaman colectores concentradores. A ver. Bueno, estas son las cocinas solares. El día sábado pasado estuvimos mostrando una en la Plaza La Madrid de Villa Jardín de Reyes, justamente porque estaba en el Parque Botánico, y debido al cerro que tiene el parque en su lado norte, tenía mucha sombra, entonces el tiempo de uso de la cocina estaba muy reducido a la hora del mediodía prácticamente. Entonces decidieron trasladarlo a la delegación municipal de Villa Jardín de Reyes, y se va a usar en la plaza, tengo entendido, cuando haya ferias, y también en la delegación. ¿Es así, Adriana? Sí, sí, por cuidados va a quedar en la delegación, ¿sí? Donde la van a utilizar justamente porque ellos utilizan garrafa, creo, así que van a utilizar la cocina para calentar el agua y aparte van los chicos de la escuela que está al costado de la delegación van a hacer deporte ahí, así que también pueden calentar, y muchos vecinos van a hacer básquet o gimnasia, así que va a estar a disposición. Bueno, la idea es que algún emprendedor de Reyes aprenda a utilizarla y la puedan solicitar cuando se hacen las ferias en la Plaza La Madrid. Bien, gracias. Bueno, como decía, la cocina es un concentrador. Lo que hace es que redirigir todos los soles que impactan, porque digamos que cada punto de las láminas que se ven en esta cocina, que son de aluminio pulido espejo, así se llaman, estas láminas reflejan el sol en el punto central donde se pone la olla, donde ustedes ven la olla, la pava. Bueno, esa es la hornalla, y en ese punto se reflejan todos los soles que están proyectados. Es como si fuera una lupa, ¿no? Con un punto central. El punto no es un foco tan chiquitito como en una lupa, porque si no quemaríamos las cosas, sino que es un foco un poco más abierto para que el fuego solar llegue en forma equilibrada en toda la base de la olla. Entonces, en ese punto se puede cocinar cualquier tipo de alimento, igual que en una cocina de gas. Lo único que hay que tener en cuenta es que, como vemos en estas fotos, las ollas sean oscuras, sean negras preferentemente, porque el negro atrae la mayor cantidad de calor. Haciendo una analogía, si uno se viste de negro en verano, se va a morir de calor, por lo cual, por eso vemos que la gente, sobre todo en los lugares más cálidos, siempre va vestido de blanco,
y en el invierno, si uno quiere tomar ese calor del invierno, puede vestirse de negro y va a absorber más calor con la ropa incluso que si está vestido con colores claros. Bueno, con un juego de ollas, con estas cocinas, se puede cocinar cualquier tipo de alimento. Entonces decía, si por ejemplo vamos a hacer no sé, un pelleto con papas, por ejemplo, lo ideal sería tener una olla de hierro o una olla tipo Essen de aluminio grueso, porque hace un efecto de horno. Si no, si vamos a hacer pochoclos, por ejemplo, palomitas de maíz, necesitamos que la olla transmita el calor muy rápidamente, por lo cual usaremos, por ejemplo, una olla de aluminio finita, o si queremos freír empanadas, de la misma manera. Solamente hay que orientar la cocina hacia donde viene el sol. Acá no se ve, no sé si ustedes ven mi cursor, pero acá en la esquina de la tercera foto hay es lo que le llamamos como un orientador o reloj solar, que cuando no tiene sombra alrededor, todos los rayos están enfocados en el punto central de la hornalla debajo de la olla. Y de esta manera se puede hervir, hornear, guisar, etc. Bueno, pasando al tema de termotanques solares, que es un colector, como decía, un colector plano para calentar el agua, para agua caliente sanitaria. El termotanque consta de dos partes: el colector, por donde el agua es la superficie por donde el agua circula, y el termotanque, o sea, es lo mismo que si fuera un termo para el mate, para el agua del mate, es un lugar donde se acumula el agua que se va calentando en la superficie del colector. Entonces, por un efecto de física, el agua fría va bajando y el agua caliente va subiendo y se va acumulando en este tanque. Y eso se produce en cada uno de los tubos, sean estos de vidrio o de goma o de cualquiera de los materiales de los que están hechos los termotanques. El agua va circulando y va acumulándose. Lo ideal es que al término de un día, o sea, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, se deje que el agua se acumule, y a partir de las 6 de la tarde las personas se pueden bañar con esa agua que se ha calentado durante el día. En un día como hoy, por ejemplo, partiendo del agua fría, podemos llegar a tener un agua que se puede haber levantado hasta los 45, 50 grados, y considerando que las personas, incluso más, un día como hoy que fue muy, muy soleado, y a pesar de que estamos en invierno, puede haber llegado quizás a los 60 grados, y eso implica que como uno se baña aproximadamente a los 40 grados, por ahí 41 algunos, 39 algunos otros, depende de si usan el agua más fría o más caliente. Como el agua puede estar, como digo, a 60 grados, tenemos que aumentar, o sea, poner un poquito de agua caliente y aumentar mezclando con el agua fría. Entonces, el agua se aumenta, el volumen de agua disponible para la ducha de la familia. Bueno, esto lo ponía como información sobre cómo funciona el efecto del movimiento del agua, que el agua fría es la que pesa menos, entonces está abajo, y el agua caliente sube, como en todos los sistemas. Esto es para el uso del termotanque solo, pero si nosotros quisiéramos complementar con un sistema de apoyo, ¿no? Como un calefón a gas o un calefón eléctrico o lo que sea, dentro de todos los sistemas que hay, el ideal, digamos, el más eficiente es uno que se llama calefón modulante, que es a gas y tiene encendido electrónico,
entonces no necesita tener el piloto encendido. Eso es muy importante porque los pilotos gastan muchísima energía si permanecen prendidos durante todo el tiempo, digamos. Entonces, este calefón modulante lo que hace, que es bastante novedoso, tiene muchos años, pero recién salió a la venta hace algunos años, hace 3 o 4 años. Lo que hace es, modulante quiere decir que enciende solamente los quemadores que hacen falta para levantar la temperatura hasta los 40 grados, por ejemplo, 41, según como uno lo programe. Eso es lo más eficiente que hay, porque entonces del agua, por ejemplo, un día que no hubo tanto sol, el agua no llegó a los 40 y supongamos que haya llegado a los 35, se encienden los quemadores solamente para levantar esos 5 grados, que no es casi nada de temperatura, y entonces hacemos muy eficiente el sistema gastando económicamente lo menor posible. Tengo que mencionar que en Puna, por ejemplo, tenemos el efecto del congelamiento. Entonces, algunos de los sistemas de termotanques solares que hay en el mercado se pueden reventar, los vidrios sobre todo, porque no se les ha colocado anticongelante. Algunos sistemas, sobre todo los sistemas europeos, de colectores planos, como estábamos viendo, llevan estos sistemas y si no se les pone el anticongelante, revientan tanto los tanques como los colectores. Por ejemplo, que tenemos acá en el centro, es uno de placa plana que tiene un doble circuito y necesita sí o sí anticongelante para que no se rompa. El que tenemos a mano izquierda es un termotanque que se llama de tubos de vacío, porque ahí ven que son tubitos de vidrio uno al lado de otro, y el agua circula por estos tubos y se almacena en los tanques. ¿Qué tiene de problema este sistema? Que son muy frágiles y no están pensados para nuestra radiación solar. Nosotros, al tener tanta radiación solar, estos son de origen, sobre todo de origen chino, y los productores de China lo hicieron para abastecer al mercado mundial, sobre todo el mercado mundial de mayor poder adquisitivo, que es el hemisferio norte, y allá no tienen tanta radiación solar como la nuestra. Entonces, estos equipos al mediodía en Jujuy ya están hirviendo. Y eso, que parece una ventaja, en realidad es la desventaja de que al hervir constantemente están venteando agua caliente, porque, bueno, si no revientan, y entonces al sufrir tanto se acumula mucho sarro tanto en el tanque como en los tubos, y no termina durando lo que debería. Entonces la vida útil de estos sistemas puede rondar entre 1 año y 7 años con muchos cuidados, y hay que sacarle agua todos los días sí o sí para que justamente no se produzca esto. Entonces necesitan muchísimos cuidados. Los del centro, que decía, los de placa plana con doble circuito, son europeos, son muy caros, son de acero inoxidable, y bueno, son un poco privativos para nuestra economía en Argentina. Y por esos motivos nosotros en el año 2005 empezamos a desarrollar un sistema de termotanque solar que no tuviera estas complicaciones. Entonces, después de muchas pruebas y errores, logramos encontrar todos los tipos de materiales a nivel local que se podían conseguir en Argentina, y diseñamos un termotanque que tiene un termo de plástico de una serie de polímeros que resisten justamente el calentamiento y el enfriamiento. Puede
tener congelamiento y no le pasa nada, porque se dilata y se contrae, y los tubos por donde circula son de goma que producen el mismo efecto, se dilatan y se contraen según si hay congelamiento o mucho calor, y tienen una vida útil de 15 años renovables. Porque como empezamos en Puna a hacer este tipo de sistemas, no queríamos generar un residuo, digamos, que a los 2-3 años no sirva más y genere un problema más que una solución. Entonces, bueno, este es el sistema que se ha instalado también aquí en Jujuy, el que tiene ahora también el Jardín de Reyes, y hay más de 5.000 termotanques de estos instalados en viviendas sociales en la provincia de Jujuy. Bueno, saliendo del tema térmico, vamos a dar una pequeña, no sé cómo estoy de tiempo. Aquí, Sí. Silvia, hay una pregunta en el Facebook, Bueno, pero sí. pregunta, te la digo, dice, si existen diferentes tamaños de las cocinas solares y si el tamaño modifica la potencia de la energía. Bueno, buena pregunta. No tengo acá, pero claro, estas, por ejemplo, que estamos viendo, son de 1,40 m de diámetro. Tenemos otras cocinas que son de 1,20 m y una más chiquita, que es más o menos de 50 centímetros de diámetro. Obviamente, cuanto más chico es el diámetro, menor el tamaño de la olla. Entonces, para estas que estamos viendo, estas amarillas, que les llamamos cocina Rupay de 1,40 m, se puede cocinar con estas ollas grandes como para 15 porciones, por ejemplo. Son las familiares, digamos, de mejor uso. Es como el tamaño ideal, el de 1,40 m, porque se puede cocinar cualquier tipo de comida y son muy durables. En este caso, están hechas con hierro y pueden ser plantadas, como en la primera foto, en la tierra, y entonces durante todo el año moverlas hacia donde viene el sol, que reciban el sol y permanecen en un patio. En el caso de no ser posible tenerla fija, la de 1,20 m es móvil y se puede trasladar a donde sea necesario. Pero claro, cuanto vamos reduciendo, también tenemos que reducir la capacidad de la olla y la cocción de los alimentos. En la de 1,20 es como para una familia de 6 personas, por ejemplo. No sé si está respondida. Y hay otra pregunta, dice, ¿funcionan los paneles, ese mito de los días nublados? No sé si es así, ¿funcionan los paneles los días nublados? Bueno, depende si se refiere a colectores o a paneles. Está buena la pregunta para identificar. Esto es un colector, como dijimos al principio. Una cosa es colectar calor, que la colección de calor es para aire caliente o agua caliente, o en el caso del concentrador de las cocinas para cocinar. Y otra cosa son los paneles fotovoltaicos, que son estos que estamos viendo. Claro. Que convierten, como estaba por decir, convierten la luz del sol en electricidad. No confundir esto con los otros, porque estos no generan agua caliente, ni cocción de alimentos, ni calentamiento de ambiente por calefacción. O sea, los paneles fotovoltaicos solamente generan electricidad. Y es importante la diferencia porque digamos, dentro de las captaciones de energía solar, los más funcionales y más accesibles económicamente son los colectores térmicos, no los fotovoltaicos, porque necesitamos una gran cantidad de paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica. Energía eléctrica. Claro, vemos que, por ejemplo, los sistemas que se instalaron en la provincia, como Cauchari, como hoy o ayer que se inauguró Piedra Negra en La Quiaca, los pueblos solares eléctricos que se estuvieron instalando,
todos ellos están generando energía solar fotovoltaica y necesitamos muchos paneles para generar una energía equivalente a la que recibimos de red. Entonces, estos 4 paneles, que me estoy dando cuenta son la misma cantidad de energía que tenemos en esta casa ecosolar, solo nos permite la iluminación de luces de LED, tener unos 3 o 4 computadoras portátiles, un proyector, una pequeña heladera chiquita y nada más. O sea, no podemos poner un secador de pelo, ni una pava eléctrica, ni un lavarropas, porque en ese microondas, claro. Un microondas, nada que supere los 50 watts. Si quisiéramos hacer eso, que se puede hacer, claro, tendríamos que poner más o menos unos 30 paneles fotovoltaicos para generar una energía equivalente de la que tienen una casa común en este momento en San Salvador de Jujuy. De todos modos, la ley de... bueno, me estoy adelantando. La ley de generación distribuida está para salir próximamente y eso va a permitir que cualquier persona en su casa genere una determinada cantidad de energía y si no la está usando puede entregarla a la red durante el día, por ejemplo, y durante la noche tomar la energía que necesite de más. Entonces va a generar una parte, va a ahorrar por una parte y va a generar por otra. Bueno, esto es muy técnico sobre cómo funciona un panel fotovoltaico con fotones, electrones y cómo se convierte la luz en electricidad. Quería ponerlo para mostrar que es, digamos, es un sistema mucho más complejo y esta energía que se produce a través de los sistemas fotovoltaicos, de los paneles fotovoltaicos, se genera lo que se llama corriente continua. Entonces, por eso, en algunos casos, las casas que están aisladas tienen esta corriente continua y no se puede conectar no se puede conectar cualquier sistema eléctrico o electrónico común si no tenemos un inversor, un conversor de esa corriente continua en corriente alterna, que en nuestro caso es de 120. Bueno, entonces, ¿qué necesita? El panel solo, estamos viendo, no solamente genera de día y solamente convierte la corriente para ser utilizada en forma directa. Pero para usar estos sistemas que tenemos actualmente, eléctricos o electrónicos, necesitamos este inversor y si quisiéramos acumular esa energía para cuando no tengamos más luz, por ejemplo, a esta hora que ya no hay luz del sol, necesitamos baterías. Y las baterías son las que resultan más caras de todo el sistema eléctrico fotovoltaico, porque, bueno, se necesita en el caso que puedan ser, por ejemplo, de litio, como se está promoviendo en la provincia, o baterías de plomo en gel, que son baterías estabilizadas selladas. En cualquiera de los casos, la batería es el problema más grande, digamos, porque la acumulación de la energía a nivel mundial es el problema mayor en cualquiera de las energías renovables. Porque tenemos, por ejemplo, mucho viento y si no tenemos dónde acumularlo, la energía eólica, el viento se va y listo, pasó y no lo acumulamos. De la misma manera con el sol. Si no guardamos esa energía del día, por ejemplo, un día como hoy, que hubo tanto sol, tendríamos, si hubiéramos tenido un gran lugar de baterías donde acumular, podríamos tener esa energía para los próximos días que no haya sol, ¿no? Pero bueno, es el desafío a nivel mundial cómo hacer para acumular esta energía. Bueno, y acá vemos lo que decían los sistemas, los tipos de sistemas. Tenemos sistema off-grid o fuera de la red y sistema on-grid que es en la red. El sistema off-grid es el equivalente a lo que son las casitas aisladas en la puna o en el caso de donde yo estoy ahora, la casa ecosolar que está fuera de red. Y el sistema off-grid es cuando
emite la energía hacia la red y toma energía de la red. Entonces, la energía va y viene y se puede medir con un inversor bidireccional para saber cuánto se genera y cuánto se consume. Bueno, me había adelantado a decir que otros ejemplos son el pueblo eléctrico, por ejemplo, el de Olaroz, la planta solar de Cauchari, donde vemos una gran cantidad de paneles fotovoltaicos para generar la energía de lugares donde la luz eléctrica de red no llega, y en el caso de Cauchari, para generar energía para trasladarla hacia la red del conexionado nacional, lo cual es sumamente virtuoso, porque Jujuy con todos estos sistemas, tanto los fotovoltaicos como los eléctricos, como los térmicos, se convirtió en el mayor usuario de energía solar en Argentina y bueno, y en Latinoamérica. No hay muchos lugares en el mundo incluso donde tengan un uso tan equilibrado de la energía solar, térmica y eléctrica. Y la otra energía, por último, que... Silvia, una preguntita respecto ya está, digamos, en vigencia la ley por la cual la energía que producís en un panel solar puede ir a la red y se puede como vender a la red. ¿Está reglamentada? Está en Argentina, ya está aprobada, está reglamentada en algunas provincias. Tengo entendido que Jujuy en algún momento la va a reglamentar. Tenía que ver las cuestiones, claro, porque no es tan fácil, porque hay que adecuar las líneas eléctricas, o sea, porque una cosa es la energía que yo genero, y si la genero y la mando a la red, hay una distorsión quizás en la red eléctrica donde la estoy enviando, entonces el sistema tiene que estar preparado tanto como para emitir como para recibir energía, y bueno, no es fácil acondicionar eso. Entonces, según lo que escuché, Jujuy está por entrar a la ley de generación distribuida. Yo creo que es cuestión de momentos. En algún momento se va a hacer, porque hay también una presión social, podríamos decir, de gente que está instalando paneles fotovoltaicos en sus negocios, en sus viviendas. De hecho, en Jujuy ya tenemos varios sistemas instalados en escuelas, bueno, en distintos lugares. Creo que el Ministerio de Infraestructura está también, no sé si ya lo conectó, pero estaba por conectar. Nosotros tenemos un sistema aquí a punto de conectarse. Entonces, en algún momento esto se va a salir, y bueno, va a ser un gran beneficio también para quienes quieren generar su energía limpia, ¿no? Listo, gracias. Bueno, estoy hablando sobre la imagen de energía solar pasiva, que es el otro sistema que por ahí no se le ha dado tanta imagen. Por ahí, cuando uno habla de energía solar, la gente lo primero que se imagina son los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, lo que más se ha usado históricamente desde el inicio de la humanidad es la energía solar pasiva, porque es la que recibimos sin tener ningún artefacto. Es como cuando nos ponemos al sol y nos calentamos, cuando tenemos frío, cuando ponemos algo al sol, como por ejemplo, no sé, dejamos la manguera de regar tirada en el patio y el agua se calentó pasivamente, sin haber pensado en eso, ¿no? Y es algo que hace 100 años Argentina tenía era uno de los mejores proyectadores o proyectistas de viviendas eficientes, porque teníamos una serie de arquitectos que se habían enfocado en buscar las mejores formas de que las viviendas sean más eficientes energéticamente, tanto en invierno como en verano, para retener el calor o para evitar el calor en el verano. Y
y hace 100 y pico de años de pronto llegó el petróleo. Y cuando llegó el petróleo, la gente dejó de pensar en la eficiencia energética y empezó a hacer un intercambio de viviendas como, siempre digo, como la casita de chocolate que está pensada para que resbale la nieve en los países nórdicos, puesta, no sé, por extremo, en la yunga. No tiene nada que ver, entonces esa vivienda no es eficiente energéticamente porque no está adecuada al clima en el cual se la está usando. De la misma manera, hay que pensar que las viviendas tienen que estar diseñadas o, si no, ya no fueron diseñadas, tienen que mejorarse en función del clima a donde se la está usando. Entonces, hablamos de confort térmico cuando el lugar donde vivimos, en el lugar donde vivimos nos sentimos cómodos, y eso sería, por ejemplo, con temperaturas de aire entre 18 y 26 grados, con velocidad del aire, o sea, con vientos de más o menos 2 metros por segundo, humedad entre 40 y 65 grados. Más allá o menos de esto, digamos que empezamos con un disconfort térmico. Y la eficiencia energética, ¿qué es? Es la cantidad de energía que requerimos para el uso de la vivienda, tanto con métodos activos, como son los que mencionamos hasta ahora, o con métodos pasivos. Cuando digo métodos activos, también hablamos también de la energía que no es renovable, pero son métodos activos, como enchufar un televisor en la red, o prender la cocina que funciona con gas envasado, ¿no? ¿Y qué es el acondicionamiento térmico? Mejorar el confort del edificio, aumentar la eficiencia térmica y contribuir al medio ambiente. Entonces, cuando acondicionamos nuestra vivienda, lo que hacemos es reducir costos de energía, reducimos el costo de mantenimiento, aumentamos el valor del inmueble, que próximamente no va a pasar mucho tiempo hasta que sea obligatorio, sea ley, que todas las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética, así como lo tienen las heladeras, los televisores, etcétera, que dice cuánto consume el artefacto durante su vida útil, durante su uso. Bueno, de la misma manera, ya en Europa, en Estados Unidos, bueno, en todos los países más desarrollados, tienen obligatoriamente la etiqueta de eficiencia energética de la vivienda, y eso hace que cuando uno vaya a alquilar o a comprar una vivienda, sabe cuánto va a consumir de energía para vivir con un confort más o menos medio, porque, bueno, entonces sabe si puede o no puede alquilar o comprar esa vivienda, por el costo que le va a implicar durante su vida. Eso hace que también uno tenga mejor calidad de vida, bienestar, salud, y bueno, son demandas, ¿no? de los seres humanos. Bueno, en cuanto a los acondicionamientos térmicos, podemos tener mecanismos activos o pasivos. En la refrigeración, cuando estamos en un lugar muy cálido, lo que buscamos es evitar el aire acondicionado y favorecer que la ventilación natural sea una ventilación fresca. Entonces, tratamos de ubicar la vivienda para que tenga una ventilación natural que venga, por ejemplo, del sur hacia el norte, porque eso trae más fresco que del norte hacia el sur. Si vamos a tener que poner artefactos activos que sean acondicionadores de aire clase A o ventiladores de clase A para gastar la menor cantidad de energía eléctrica, o de última ventiladores clase B o inferiores, que son, digamos, lo que más va a consumir. En cuanto a la calefacción, primero hay que ver que sean, en lo posible, que los sistemas que tengamos en la casa sean pasivos, porque la construcción de la casa ya hizo que podamos retener el calor, por ejemplo, a través de lo que se llama muros trombe, que son muros de piedra, pintados de negro, con un vidrio en la parte
externa, y eso hace el efecto invernadero y que ese calor se transmita hacia adentro de las habitaciones donde está ese muro. También pueden ser calefacciones por aire o por agua. Por aire, nosotros en la casa solar aquí tenemos una calefacción por aire caliente. Lo adoptamos porque tiene menos riesgos de pérdidas, por ejemplo, porque si pierde aire caliente no va a pasar nada, pero si el sistema pierde agua puede provocar un problema grave en la vivienda o en la instalación. Y en climas templados de calefacción se recomienda aire acondicionados clase A, salamandras, con pellet sería lo ideal, o con leña, si es posible con leña de desrame, quiere decir de las podas de árboles y no tener que cortar árboles, y como de última, estufas a gas como el tiro balanceado. Bueno, como decíamos que Jujuy es una de las regiones con mayor radiación solar, podemos usar todo este tipo de energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y la energía solar pasiva. Esto hace que sea renovable, que sea energía limpia, gratuita y que se pueda obtener a nivel local. Esta es la casa ecosolar donde estoy ahora. Yo estoy aquí sentada, a donde está atrás del jardín de invierno. En esta casa tenemos todo el frente orientado hacia el norte, toda la parte posterior hacia el sur. Aquí tenemos el este, en la parte izquierda de la casa, y el oeste en la parte derecha. Perdón, al revés, en la derecha el este y en la izquierda el oeste. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un techo portante. En este techo portante tenemos, voy a decirlo así ya queda afuera, primero los 4 paneles fotovoltaicos para dar la energía eléctrica a toda la vivienda, y es lo único eléctrico. Luego tenemos todo lo demás térmico activo y térmico pasivo. De lo pasivo tenemos aquí en la parte izquierda el muro trombe, que es este muro que decía de piedra pintado de negro con un vidrio delante, que el calor que se acumula ahí se transmite adentro del salón de capacitación, que es lo que tenemos detrás de este muro. En el verano no pasa el sol, no viene el sol, porque el sol en el verano se recorre de una forma más vertical. Entonces el sol pasa por arriba, y con este pequeño alero que tenemos en el frente de la casa, es suficiente para que el sol no entre tanto al colector del muro trombe como al jardín de invierno. Sin embargo, en el invierno, como en este momento, el sol ingresa en forma horizontal y calienta tanto el muro trombe como el jardín de invierno. Por eso el sol en el invierno llega hasta la pared posterior que estoy señalando acá, y en el verano no pasa de la puerta. También tenemos como energía solar térmica el colector de aire caliente, que es lo que vemos en la parte derecha de la imagen. Todo este artefacto es un gran colector de aire caliente. No es más que chapa pintada de negro con aislante detrás, vidrio, y en una de las esquinas tiene un orificio por donde sube el aire enfriado, y en la otra esquina un orificio por donde baja el aire calentado. Entonces, ese aire que está calentado baja por una chimenea, forzado a bajar con unos ventiladores tipo de computadora, como los coolers de computadora, y se fuerza a bajar porque, dijimos, el calor sube. Entonces, se fuerza a bajar el aire caliente, recorre esa chimenea, puede abrirse una puertita y puede entrar como si fuera un split, y si no, se lo hace bajar por el piso, recorriendo 3 habitaciones, sale por la cocina, vuelve a subir por la chimenea y hace ese recorrido permanentemente. Entonces, solamente se activa cuando sale el sol, porque aquí yo les estoy mostrando, tenemos un pequeño panelcito fotovoltaico
que activa los ventiladores en el momento que hay sol. Si no hay sol, no se activan los ventiladores, por lo cual no va a traer a la casa aire frío. Luego tenemos un termotanque solar, que está tapado ahí con el cartel que dice alero, para el agua caliente sanitaria tanto de los baños como de la cocina, uno de 100 litros, un Xsol, y bueno, tenemos las cocinas solares que son móviles. Estos tres son los 3 modelos de cocinas solares, y aquí detrás de los carteles en la mano derecha, tenemos un gran colector que es una cocina solar comunitaria, le llamamos, tiene 3 metros de diámetro, y eso es para una cocina de foco fijo. Quiere decir que todos los rayos se reflejan en esta cocina, impactan dentro de la cocina de cocinar, que tiene un horno y una hornalla. Entonces ahí se puede cocinar, hornear y hacer todo lo necesario dentro de la vivienda. Es un sistema mucho más grande, es como para una escuela. De hecho hemos puesto casi 11 en escuelas y centros comunitarios. Bueno, luego de lo que es energía solar pasiva, tenemos, bueno, ya lo mencioné, el muro Trombe y el jardín de invierno, el termotanque, la calefacción, bueno, ya mencioné todo. Y por último, quiero hacer unas notitas de recomendaciones para no malgastar energía. Entonces, importantísimo apagar las luces para salir de la habitación. Cuando uno sale de una habitación, las luces, no solo las luces, sino las computadoras, los televisores y todos los artefactos eléctricos o electrónicos que tengamos en uso. Los enchufes de los celulares, los cargadores. Todos los consumos vampiros que se llaman, que son las lucecitas de LED, esas rojas que vemos en los artefactos, que si no los apagamos terminan consumiendo, no recuerdo ahora la cantidad por año, pero es una suma muy importante de energía por año. Bueno, y respecto del agua, el agua también es un consumo, es algo que es de consumo problemático y que debería ser más responsable. Las personas deberíamos ser más responsables en cuanto al agua, porque es también muy limitada la cantidad de agua dulce que tenemos en el planeta, y la verdad que no está muy bueno desperdiciarla, ¿no? Sobre todo porque se va contaminando y cada vez es más difícil. Y respecto de las duchas, tratar de aprovechar, por ejemplo, en el caso del agua caliente solar, sabemos que tenemos una cantidad limitada de agua cuando la estamos usando, entonces que las duchas sean lo más cortas posible, o tratar de abrir y cerrar el agua de la ducha cuando nos estamos enjabonando. Por último, tengo una más. Si es posible tener ventanas orientadas al norte, eso haría más eficiencia energética en una vivienda. Tratar de que esas ventanas estén mejor aisladas, ventilar solamente unos minutos, con eso es suficiente, unos minutos al día, y que cuando estemos con calefacciones cerremos puertas y ventanas. Otras, no tiene que ver con los artefactos solares, pero es importante que nos desplacemos en bicicleta o en colectivo en vez de auto para no emitir tantos gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer ya ahora en invierno y ahora que se nos vienen unos días de mucho frío? Poner silicona o burlete en las ventanas para evitar las filtraciones de pérdida de calor, usar todo lo posible luz natural. También podría agregar que en las ventanas, en los vidrios, se puede colocar plástico de varios micrones, por ejemplo, plásticos gruesos como los de invernadero, para hacer una cámara de aire simulando un doble vidrio. En cuanto a lo que es cocción de alimentos, siempre ponerle las tapas a las ollas para evitar que el calor se vaya y cocinar más rápido y evitar el gasto de energía.
Bueno, es todo lo que pude resumir. Creo que es un pantallazo de lo que se puede usar y espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan las contesto. Muchas gracias Silvia. La verdad que muy, muy linda la charla. Sí, en el Facebook han comentado, muy interesante la charla, así que muy linda. Muchas gracias. Bueno, Y se nos aprendimos acabó el mucho. tiempo, ese es el único inconveniente. Sí, por eso me estaba hablando. Sí, no hay problema. Igual ahí está tu correo electrónico. Lo que yo te quería preguntar es lo último. ¿Se Sí. pueden hacer visitas a la casa solar? Sí, claro, tenía que ¿Ustedes decirlo tienen? eso, por eso puse la última Ah, imagen. Claro, sí, sí. pueden venir a visitarnos. Estamos preferentemente de mañana. En este momento estamos justamente haciendo un curso los martes y jueves sobre mejoras en la vivienda, o sea, cómo construir viviendas más eficientes y Sí, vi sustentables. las publicaciones en el Face, sí. Sí, está orientado justamente a albañiles, maestros mayor de obra, que puedan venir a formarse en estas técnicas y conocer qué materiales hay en el mercado de Jujuy para poder utilizarlos y justamente una vivienda que tiene una vida útil de 50 a 100 años sea confortable durante la vida de esa familia, ¿no? Claro, sí. La verdad que muy, muy lindo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Silvia, como siempre. Así que bueno, gracias a todos los que han estado acompañándonos acá por el Zoom y por el Facebook Live del Parque Botánico. Queda grabada la charla, Silvia, en el canal de YouTube del Parque Botánico Bueno, Municipal, por si vos querés después revisarlo, querés sí, compartirla. voy a difundir. Claro. Sí, sí, nosotros también la vamos recirculando y reciclando en nuestro Facebook del Parque Botánico. Está bien. Muy bien. Bueno, muchas Bueno, gracias buenas y bueno, tardes. Y abríguense. muchas Cuídense por gracias. Acá hay otros comentarios del chat que dicen muy linda charla, así que bueno, los esperamos el jueves que viene para una charla de educación ambiental en la Reserva Natural de Orcomolle, de San Miguel de Tucumán. Bueno, Bueno, muchas gracias. hasta Buenas luego. tardes. Chao, chao.